¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Nuevamente con un video más. Esta vez es la segunda parte de los 3 días de oscuridad, son bíblicos. Y pues nada, más que nada en este video vamos a mostrar qué es lo que debes hacer en los 3 días de oscuridad y qué es lo que no debes hacer en los 3 días de oscuridad. Para eso pues obviamente vamos a utilizar revelaciones privadas de santos que están aprobados por la Iglesia Católica, algunas beatas, algunas estigmatizadas, etcétera, pero que básicamente todo está aprobado por la Iglesia Católica, es decir, son santos que para mí están aprobados y que pues para la Iglesia también, obviamente. Solamente para aclarar una cosa, sus revelaciones privadas, como las puedes creer tú o no las puedes creer. Obviamente para mí, si llegaron a ser santos y la vida que tuvieron fue muy recta, pues como por qué yo no creería los mensajes que dan, ¿no? Eso obviamente es para cada uno, pero yo siempre he dicho que una revelación debe de ir acompañada siempre de la Biblia. Si tú tomas simplemente las revelaciones privadas, pero no lees la Biblia o no sabes dónde está en la Biblia, pues entonces ahí es un grave error que estás cometiendo como católico, cristiano. Lo único que ahorita entonces me compete es mostrarte, es decir, ya te mostré bíblicamente en el video pasado que los 3 días de oscuridad están en Mateo capítulo 12, versículo 38 en adelante. Hubo una pequeña confusión y una duda de muchos hermanos, hermanas en Cristo, y es normal, yo no los voy a juzgar, no los voy a criticar, tampoco voy a obligar a que me crean o no. Siempre cuando yo hablo de la Biblia, para mí la Biblia, si es palabra mía, como yo he dicho, cuando es una opinión mía, cuando es lo que yo pienso, lo que yo creo, entonces, como puedes creerme o no puedes creerme, eso para mí me da igual, porque es mi opinión. Pero cuando te estoy hablando a la luz de las Sagradas Escrituras, hay que tener cuidado, tanto como yo dije, de saber que yo no me estoy equivocando a través del discernimiento del Espíritu Santo, pero también que si tú, que estás viendo mi video, me dices que no es correcta la interpretación, debes de refutarme con fundamentos bíblicos, con argumentos bíblicos, no con lo que tú creas. Porque, ¿por qué? Porque muchos me dijeron esto: oye, Eddie, es que para mí los 3 días de oscuridad, perdón, para mí la señal que Jonás que me leíste en Mateo capítulo 12, de los 3 días y las 3 noches que el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, se refieren a los días que Jesús estuvo sepultado. Los 3 días que Jesús estuvo muerto y resucitó al tercer día. A eso se refiere la señal de Jonás. Y eso me lo han venido enseñando en las liturgias, me lo han venido enseñando sacerdotes, en algunas prédicas, en el propio catecismo, en algún lugar. Yo escuché y se ha enseñado que esa señal de Jonás se refiere a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a mencionar algo, yo también lo escuché anteriormente en algún momento que yo recuerdo, cuando estuve en algunas misas, en algunos retiros inclusive, pero, este es el pero, para ese entonces no teníamos la profecía del padre Michel Rodríguez. Y es importante eso, ¿por qué? Porque recuerda que la profecía del padre Michel Rodríguez va ligada al Apocalipsis, es el Apocalipsis mismo, solo que mejor detallada que el Apocalipsis. Y te dije, es un complemento al libro del Apocalipsis, porque tanto lo que recibió, el mensaje que recibió el padre Michel Rodríguez, como el mensaje que recibió Juan Evangelista o Juan Apóstol, es un mensaje que viene de Dios. Por eso son profecías, y eso ya te lo expliqué en videos pasados, que es un profeta y que es una profecía. Profeta, la persona que recibe un mensaje divino. Profecía, el mensaje divino. La profecía es el mensaje divino. Ahora, ya que sabes eso, lo que me compete aclararte es, entonces, yo mencioné y te dije en el video, no puede ser la señal de Jonás, y te lo aclaro de una vez, no pueden ser
los 3 días que estuvo Jesús sepultado, porque estás tomándote literalmente lo que la Biblia dice cuando te está hablando y te dice. Escucha lo que dice. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y tú tomaste y dijiste, en el seno de la tierra. Entonces fue cuando estuvo sepultado, porque el estar en la tierra está en el seno. Entonces a eso se refiere. No, recuerda que la Biblia no siempre se toma de manera literal, es decir, directamente, así como se escucha. Hay una parte en la Biblia como que dice, si tu ojo derecho peca, quítatelo. Pregúntate, ¿lo has quitado? O sea, esos son los tipos de cosas que en la Biblia tú debes de saber cuándo es directo y cuándo no es directo. Y en este caso no es directo, no te lo tomes literal. Y te voy a decir por qué. Porque yo no leí lo que seguía en el capítulo 41. Vamos a leer nuevamente del 38 hasta el versículo 45, para que se quede claro. Para que quede claro todo esto, ¿sale? Bueno, no, antes, hasta el capítulo 40, hasta el versículo 42. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42, hablan de los 3 días de oscuridad. Y ahorita vas a saber por qué. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Continúo con lo que no continué en el video pasado. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con los hombres de hoy, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Y esta es la clave. Yo pensé que lo habías entendido y ya por eso no seguí, porque los que me preguntaron, oye, es que eso se refiere a su muerte y resurrección, esa señal se refiere a su muerte y resurrección, te voy a decir algo, no. ¿Por qué? Dos cosas. Primera, la señal a quién se la iba a dar, a los judíos, a los judíos que eran los maestros de la ley, y a los fariseos, personas que no creían en él y le pedían una señal. Tú y cualquier cristiano que cree en Jesucristo, cree en Jesucristo y no necesita y no necesitará de otra señal, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo existe, o por lo menos yo, sin conocerlo, sin haber vivido en esta época donde Jesús vivió, yo creo en mi Señor Jesucristo. Entonces esa señal no puede ser para mí, para nosotros católicos cristianos que creemos en Jesucristo. Esa señal era para ellos, y Jesús fue claro cuando dice, pero él contestó, esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Aquí Jesús habla en plural, pero no generaliza a todos, solo a los que le pidieron esa señal. Una pregunta, tú que dices que esto se refiere a los 3 días que estuvo en el sepulcro nuestro Señor Jesucristo, muerto, ¿esa señal es para ti que tú sí crees en Jesucristo? Solamente piénsalo y analízalo. Por eso es que la Biblia debes de leerla bien, y por eso es que yo te doy capítulos y versículos y te explico de esta manera para que no haya duda. Y no te culpo, simplemente te estoy ayudando a darte luz, para que no creas lo que te están diciendo, para que no pienses que estos 3 días de oscuridad o esta señal no se refiere a los 3 días de oscuridad. Te voy a decir por qué. Ya te expliqué, ya te dije que esa señal es para los no creyentes en Cristo. O te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees
ellos todavía, el día de su muerte, y en el video pasado lo mencioné y leí, cómo todavía le pedían una señal cuando Jesús muere y le dicen, tú que eres el Hijo de Dios, baja, tú que construyes, vaya, tú que construyes el templo en 3 días, ¿no puedes bajar de la cruz? Baja de la cruz y creeremos en ti. Entonces, todavía le pedían esa señal que desde aquí le pedían y Jesús no lo cumplió, no bajó de la cruz como ellos querían. Entonces, la señal hasta ese día de su muerte no se tuvo para ellos. ¿Por qué? Si tú, y te mencioné y te dije, después de Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios, cuando nuestro Señor Jesús muere y resucita, en Hechos de los Apóstoles, nunca nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que resucita, se les aparece a los judíos. Si fuera la señal de Jonás la que tú mencionas de muerte y resurrección, nuestro Señor Jesucristo en el tercer día que resucita, se le hubiera aparecido a los judíos que lo crucificaron, al sacerdote Caifás, ¿sí? Caifás, creo que sí, ¿no? Perdón, de repente se me va, pero el sumo sacerdote que lo condenó, no se le hubiera aparecido a él para mostrarle, aquí está la señal que pedías. Después de 3 días resucité y tú no creíste en mí. Mira, me condenaste, me crucificaste, pero ¿qué crees? Como lo prometí, como lo dije a mis apóstoles y a la gente que me seguía, resucitaré al tercer día. ¿Por qué no lo hizo? Si esa fuera la señal, entonces precisamente esa señal se las hubiera dado a ellos. Y nunca se les apareció a ellos, solamente escucharon que resucitó por todos los apóstoles, por Pedro, por Juan, por los 12 discípulos, ¿no? Que después se llenan el cargo con Matías, llenan el cargo de Judas Iscariote con Matías. Entonces eso es lo que quiero que entiendas, por eso no puede referirse este capítulo y versículo a los 3 días que estuvo nuestro Señor Jesucristo enterrado, sepultado y resucitado. No se refiere a esto, por esa lógica. Por eso yo te decía, muéstrame un capítulo, o sea, porque es fácil escribir y decir y confundir a los demás hermanos y hermanas y decir, no, es que se refiere a esto. Muéstramelo bíblicamente. Por eso yo te decía, a mí dame capítulos y versículos donde Jesús se apareció porque aquí dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, solamente habla de maestros de la ley y fariseos. Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero Jesús les contestó, esta raza perversa y adúltera pide una señal. Pregunta, si esa señal hubiera sido para nosotros, cristianos que creímos en Jesucristo y que se le apareció a los apóstoles después de muerto, ¿tú crees que entonces Jesús nos está diciendo raza perversa y adúltera a nosotros? No, porque aquí se refería maestros de la ley y fariseos solamente. Y ellos siguen existiendo hoy en día, hoy que estoy haciendo mi video, hoy que lo estás viendo. Siguen existiendo los fariseos, los judíos que no creen en Cristo, que no creen en una resurrección. ¿Sale? Ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, con la Torá. ¿Sale? Eso es lo que quiero que comprendas, que no te engañen. Esta señal se refiere a los 3 días de oscuridad. ¿Por qué? Oye, Eddie, pero ¿por qué te aferras? Ok. Por eso les leí el versículo 41 que no leí el video pasado y escucha lo que dice. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Y aquí fíjate, entonces, este es un segundo punto a mi favor de por qué se refiere a los 3 días de oscuridad. El día del juicio. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio. Pregunta, ¿el día del juicio fue el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó? ¿Crees que ese es el día del juicio? Porque no se menciona en una parte de la Biblia, ni el propio Jesús dice que ese día va a ser el día del juicio. Pero sí te voy a mostrar en qué parte de la Biblia habla de ese día del juicio. Por eso dice que tanto el pueblo de Nínive resucitará para condenar la conducta de estos fariseos y estos maestros de la ley que piden una señal. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo, con la predicación de Jonás, el pueblo de Nínive cambió. Y ustedes aquí tienen mucho más que Jonás. Claro, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más quieres?
¿Qué más señal quieres? Bueno, eso para los pueblos judíos que no creyeron en Cristo. Entonces, el día en que nuestro Señor Jesucristo muere, no hay en ningún capítulo de la Biblia ni versículo que te diga que el pueblo de Nínive resucitó ese tercer día o el día en que murió para condenarlos. Entonces no se refiere a su muerte y resurrección, porque aquí nuestro Señor Jesucristo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Mateo escribe y dice: los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán. Nunca llegó entonces ese día del juicio cuando nuestro Señor resucitó, ni cuando murió, No hay versículos bíblicos que digan, sí, después de que murió nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Nínive resucitó y condenó a los judíos y maestros de la ley que lo crucificaron. Y también la reina del sur resucitará el día del juicio con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Nunca resucitó la reina del sur. Eso es lo que quiero que entiendas. Por eso no se refiere a su muerte y resurrección. Ahora, y yo en el video pasado te dije, y vamos a mostrar que los 3 días de oscuridad están en el Apocalipsis, capítulo 17. Y ahorita vas a ver por qué Apocalipsis capítulo 17. Porque el Apocalipsis capítulo 17 se titula El juicio de Babilonia. Y este video voy a hacer un video especial, pero ahorita simplemente te voy a dar un resumen, porque hay que leerlo. El juicio de Babilonia, la gran ciudad o la gran ramera, la prostituta, se refiere a la gente que no dejó la idolatría, que no creyó en Jesucristo, que creyó en el anticristo como su Mesías, como su Salvador. Y te voy a leer la primera parte para que comprendas esto que te estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 17. Es el día del juicio del que yo te hablo, del que te habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 12, versículo 41. En adelante, es ese día del juicio en donde el pueblo de Nínive y la reina del sur van a resucitar para condenar a esa generación que pidió la señal, que pidió una señal a Jesucristo, esa raza perversa y adúltera que pidió una señal, porque no creyeron. La señal era Jesucristo en vida, predicándoles, y no le creyeron. ¿Sale? Eso es lo que quiero que te quede claro. Y analízalo. No está mal equivocarse. Si en algún momento una personita me decía, a la que como tal respeto, porque se ve que sí tiene un buen conocimiento sobre las escrituras, pero ella me decía, no, es que me escribía y me decía, no, es que se refiere, Eddie, a la muerte, resurrección, y me dio todos sus argumentos bíblicos. Qué bueno que haya personas que lean y que tengan buen discernimiento. Pero como yo se los dije, esto que les estoy escribiendo y más bien que les estoy diciendo, no está en la Biblia. Como yo le dije, a mí muéstrame capítulos y versículos. Está bien que te lo puede decir el propio Papa, te lo puede decir un obispo, un cardenal, pero no teníamos la profecía del Padre Michel Rodríguez para creer realmente en los 3 días de oscuridad. ¿Sale? Porque ahorita ya la profecía del Padre Michel Rodríguez se está cumpliendo tanto que digo, el que duda de la profecía del Padre Michel Rodríguez, pues no sé qué va a hacer en serio de su vida, porque va a sufrir mucho si no sigue las indicaciones que el cielo nos ha dado. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, el juicio de Babilonia. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Y hasta aquí lo voy a dejar. En otro video voy a hablarte específicamente de este juicio, en la tercera parte de estos 3 días de oscuridad. Porque es importante que lo leamos, porque no has leído la Biblia. Entonces, hasta aquí dice que entonces todos los habitantes de la tierra y los reyes o los gobernantes se embriagaron con el vino de su idolatría. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Hay mucha idolatría. Los propios judíos, al no creer en Jesucristo, son unos idólatras, porque cuando se habla de la idolatría es porque en este juicio final ya se marcaron, ya las personas se dejaron gobernar por el anticristo, se dejaron marcar, adoraron a la bestia.
Por eso nuestro Señor es claro. Y este es el día del juicio del que habla en Mateo capítulo 12. Y en el capítulo 19, escucha lo que dice. Apocalipsis capítulo 19, cantos en el cielo. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía, este inmenso gentío es las personas que resucitaron de Nínive, son la reina del sur. ¿Por qué? Escucha, aleluya. ¿Quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar, aleluya. De ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces, aquí fíjate cómo ellos, al final nuestro Señor Jesucristo dice, ellos resucitarán el día del juicio y los condenarán. Y aquí dice que hubo un inmenso gentío que decía, sus juicios son verdaderos y justos, ha condenado a la gran prostituta. Es decir, como tal, sí resucitan y sí condenan a la gran prostituta, que es toda esa gente perversa y adúltera de la que el Señor habló, que pedía una señal. Eso es. Y ahorita ya no me voy a detener más en esto porque este es tema del otro video, porque sí hay que aclararlo todavía mejor. Lo único que yo te estoy dando son las bases para que lo leas, que lo medites, que nadie te engañe. Para aquellos que tienen esa duda, espero habérselas aclarado ahorita. Y como yo les dije, no, si no me quieren creer, no me crean. No me están creyendo a mí, no están creyendo la palabra de Dios. Y como yo te dije, si hay argumentos donde tú me demuestras lo contrario, pero con citas bíblicas, con argumentos sólidos, capítulos y versículos, no porque un padre me dijo, no porque el mejor catequista me dijo, no porque el papa me lo dijo, o porque yo crecí con sacerdotes y monjas y yo sé la verdad y esos me dijeron. No, demuéstramelo con las Sagradas Escrituras. Bueno, ahora, ya que aclaré esto, ahora sí vamos a ver recomendaciones, es decir, porque con esto termino. Aquí, el que quiera seguir viendo el video, ¿por qué? Porque van a hacer qué hay que hacer para los 3 días de oscuridad y qué no hay que hacer, según San Padre Pío de Pietrelcina, según la beata Ana María Taigi, según la estigmatizada francesa Marie-Julie Jahenin. Tomé esos 3 santos, ¿no? Para mí. ¿Por qué los tomé? Porque son los que mejor explican qué es lo que hay que hacer esos 3 días de oscuridad. Y ahorita vamos a compartirlo, ¿no? Porque hicimos nuestra lista, pero antes de compartir lo que se tiene que tener, vamos a leer directamente lo que ellos nos dicen para que veas si mi lista que yo hice es correcta, y si me hace falta algo, también házmelo saber en los comentarios. Sus comentarios son muy valiosos, pero recuerda que deben de estar siempre, con pruebas. A mí por lo menos muéstrame, si me dices, oye Eddie, te faltó esto, dime quién lo dijo, ¿no? Para saber, porque a veces no tengo tanto tiempo yo para investigar todo. A mí me gustaría tener el tiempo del mundo para darte toda la información de todos los santos que hablaron de los 3 días de oscuridad. Considero ahorita yo los más importantes, no estoy diciendo que sean los únicos. Bueno, entonces vamos a escuchar lo que dice la beata Ana María Taigi. Escuchemos. 3 días de oscuridad. La beata Ana María Taigi también describe los 3 días de oscuridad que vio en su sol místico. Dice, vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches. Nada podrá verse. Y el aire estará cargado de pestilencia que reclamará principalmente, pero no solo a los enemigos de la religión. Será imposible utilizar ninguna luz artificial durante esa oscuridad, excepto las velas benditas. El que por oscuridad abra su ventana, el que por curiosidad, abra su ventana para mirar afuera, o salga de su casa, caerá muerto en el acto. Durante estos 3 días, la gente debe permanecer en las casas rezando el Santo Rosario y suplicando a Dios misericordia. Todos los enemigos de la Iglesia, conocidos y desconocidos, perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con la excepción de unos pocos, a quienes Dios pronto convertirá.
El aire será infectado por demonios que aparecerán bajo toda clase de formas horribles. Continúa contando cómo terminarán los 3 días de oscuridad con un triunfo del cielo. Después de los 3 días de oscuridad, los santos Pedro y Pablo, habiendo bajado del cielo, predicarán en todo el mundo y designarán un nuevo papa. Una gran luz brillará de sus cuerpos y se posará sobre el futuro pontífice. Habrá innumerables conversiones de herejes que volverán al seno de la Iglesia. Todos notarán la conducta edificante de sus vidas, así como la de todos los demás católicos. Rusia, Inglaterra y China vendrán a la Iglesia. Para aquellos que comprenden la maldad extrema que estamos presentando hoy, tiene mucho sentido que Dios abra las puertas del reino de María de una manera inesperada y maravillosa, como predice Ana María Taigi. Revelaciones sobre los 3 días de oscuridad. Mensaje de Jesús a San Padre Pío de Pietrelcina, año 1959. La hora del castigo será próxima, pero yo manifestaré mi misericordia. Nuestra época será testigo de un castigo terrible. Mis ángeles se encargarán de exterminar a todos los que se ríen de mí y no creen a mis profetas. Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se extenderá sobre toda la tierra. Temporales, tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos cubrirán la tierra. Por espacio de 3 días y 3 noches, una lluvia ininterrumpida de fuego seguirá. Entonces, para demostrar que Dios es el dueño de la creación. Los que creen y esperan en mi palabra no tendrán nada que temer, porque yo no los abandonaré, lo mismo que los que escuchen mis mensajes. Ningún mal herirá a los que están en estado de gracia y buscan la protección de mi madre. A ustedes, preparados a esta prueba, quiero dar señales y avisos. La noche será muy fría, surgirá el viento y truenos. Cerrad todas las puertas y ventanas. No hablen con ninguna persona fuera de la casa. Arrodíllense ante su crucifijo. Arrepiéntanse de sus pecados. Rueguen a mi madre para obtener su protección. No miren hacia afuera mientras la tierra tiembla, porque el enojo de mi Padre es santo. La vista de su ira no la podrá soportar ustedes. Los que no presten atención a esta advertencia serán abandonados e instantáneamente matados por el furor de la cólera divina. El viento transportará gases envenenados que se difundirán por toda la tierra. Los que sufran inocentemente serán mártires y entrarán en mi reino. Después de los castigos, los ángeles bajarán del cielo y difundirán el espíritu de paz sobre la tierra. Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de los que sobrevivan a esta terrible prueba. Recen piadosamente el rosario, en lo posible, en común o solos. Durante estos 3 días y 3 noches de tinieblas podrán ser encendidas solo las velas bendecidas el día de la Candelaria, 2 de febrero, y darán luz sin consumirse. Mensaje de 1959 tomado de su testamento y hecho distribuir por los sacerdotes franciscanos a todos los grupos de oración católicos en el mundo ya desde la Navidad de 1990. El Espíritu les anunciará las cosas que vayan a suceder. Juan capítulo 16 versículo 13. Y el profeta Amós: ¿hay alguna desgracia sin que la haya causado el Señor? Y contesta: no, porque el Señor no hace nada sin revelar sus designios a los profetas. Amós capítulo 3 versículos 6 y 7. Ahora vámonos con Marie Julie Jaegeni o María Julia Jaegeni, de 1850 a 1941. Estigmatizada francesa, dice: vendrán estos 3 días de grandes tinieblas.
Solo las velas de cera benditas iluminarán durante estas tinieblas. Una vela durará los 3 días. Durante estos 3 días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Una nube roja como la sangre atravesará el firmamento, la tierra temblará desde sus cimientos, el mar lanzará sus espumantes olas sobre la tierra. Las 3/4 partes de la raza humana perecerán, la crisis vendrá sobre todos repentinamente y el castigo será mundial. Y con esto termino lo que los santos y las santas han dicho sobre los 3 días de oscuridad. Sus revelaciones son privadas, pero como ya te mostré, si bíblicamente no crees que existen los 3 días de oscuridad, menos vas a creer lo que diga un santo en su revelación privada, ¿no? ¿Crees en el santo? Tal vez, no estoy diciendo que no, pero no crees en su revelación privada. Y eso es lo más triste, porque por algo son santos, ¿sí me explico? Por algo los hicieron santos. Entonces, aquí, pues como yo dije, simplemente es las personas que escuchen y que quieran estos mensajes. Vamos con las recomendaciones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Primero vamos a ver qué debemos de tener para los 3 días de oscuridad, según lo que ya les leí en las profecías y según lo que se he investigado. Cortinas gruesas de color fuerte, es decir, donde no se pueda ver nada ni por fuera ni por dentro. Cortinas para tapar tus ventanas, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué más debemos de tener? Sacramentales, anótalo. Sacramentales como agua bendita exorcizada, aceite bendito exorcizado, veladoras, medalla de San Benito José Labre. Yo tengo una medalla de San Benito, es la medalla de San Benito. Tu crucifijo. ¿Qué más debes de tener de sacramentales? No sé, algunos ¿cómo se le llama? Escapularios, si llegas a tener, también son buenos. Ahora, ¿qué más debemos de tener? Cada hogar deberá tener un lugar dedicado a la Santísima Trinidad y al Inmaculado Corazón de María Santísima. Y ahorita vamos a explicar todo eso. Tener velas benditas, es decir, tener las velas benditas. ¿Qué más debemos de tener? Como yo la mencioné, crucifijos, medallas de San Benito bendecidas ante un padre, cinta adhesiva. Ahorita vamos a explicar por qué. Debes de tener aceite bendito, incienso, tu palma bendita cuando vas a la iglesia, y aquellos que han tenido sus palmas y que las guardan o que las ponen en la puerta de su casa, también eso está bien. Ahorita vamos a explicar por qué. Rosarios, Biblia y libros de oraciones o libros que sean católicos, ¿no? De algún santo. Ahora vamos a explicar por qué, para qué se deben de tener y qué es lo que debes hacer con ellos. Ahora sí, ¿qué es lo que sí debes hacer? Lo que se recomienda. Con las cortinas gruesas, tapar tus ventanas, todas las ventanas que tengas en tu hogar, desde la más pequeña hasta la más grande. No se debe de ver nada tanto por fuera o por dentro. No se debe de ver nada. Lo ideal es que pongas cortinas gruesas, no de esas transparentes donde a veces se puede ver todavía un poquito lo que hay de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cortinas que donde no se vea nada, tipo cobijas. Más bueno, o sea, me refiero al grosor, donde no se pueda ver nada. Debes de tapar todas las ventanas como te lo mencioné, ¿sale? Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, el uso de sacramentales y el aceite bendito. Bueno, el uso de sacramentales está el aceite, el agua y todo lo demás, ¿no? Las medallas de San Benito y los crucifijos o las cruces que puedas tener. ¿Por qué debes de tenerlas? ¿Qué es lo que debes hacer con todo eso? Primero debes de bendecir todas tus puertas y tus ventanas con aceite bendito. Dale la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz la señal de la cruz en tus puertas, en tus ventanas. Una vez que lo hiciste y que fuiste ya ante un sacerdote para bendecir tus medallas de San Benito, tus cruces, esas debes de ponerlas en cada ventana que tengas, en cada puerta del hogar. Sí, de preferencia inclusive en los cuartos. En cada cuarto debe de haber una medalla de San Benito y un crucifijo.
debes de tenerlas, ¿sí? Y la cinta adhesiva también debes de ponerla en cada ventana. La cinta adhesiva debes de ponerla en forma de asterisco. ¿Sabes qué es un asterisco? Y si no, investígalo. ¿Sí? Debes de ponerlo en forma de asterisco la cinta adhesiva junto con la medalla de San Benito y una cruz pequeña. No estoy diciendo que sean grandes los sacramentales. Obviamente todo es por fe. Si tienes fe, no importa el tamaño del sacramental, así sea muy chiquito o sea muy grande, no te va a cubrir más porque sea más grande, porque sea muy pequeño, sino por la fe que estás teniendo al ponerlos, por creer en los mensajes que nos revela el Padre. Entonces, eso es lo que debes de tener y de hacer con eso. ¿Por qué? Porque el día va a venir un día de un terremoto grande en los 3 días de oscuridad, que si no tienes pegado el asterisco y no tienes las medallas de San Benito, pues pueden romperse. ¿Sí me explico? Eso lo vamos a explicar en el próximo video. Ahora, ¿qué más debes de tener? Tus velas benditas encendidas esos 3 días, junto con ellos, pues arrodillarte, hacer oración, penitencia, ¿no? Rezar el Santo Rosario. Si una vez que te hiciste el Santo Rosario, hacer, no sé, libros de oraciones, puedes hacer, hay muchas oraciones que nuestro Señor nos ha dado. Te aconsejo que ahorita vayas haciendo un libro, un empastado, para que para esos 3 días en tu casa pueda haber libros de oraciones y sea una oración tras otra, tras otra. Recuerda que durante esos 3 días de oscuridad va a ser como el tipo ayuno de Esther, que durante 3 días y 3 noches no comió y estuvo simplemente en oración. ¿Por qué? Porque van a ser tan fuertes esos días que yo no creo que te vaya a dar hambre, ¿eh? Por tanto, puede ser que por el miedo que te invada o pues por la cólera del Señor, ¿no? Porque no creo que habiendo terremotos, pues tú estés relajado en tu cama, sentado y acostado. Aparte no es lo que se recomienda. Se nos ha dicho de rodillas y en oración. Y tener tu palma bendita en la puerta. Siempre es importante eso. Eso es lo que se debe de tener y es lo que se debe de hacer. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Porque también está eso. ¿Qué no debes de hacer y con lo que tienes que tener cuidado? ¿Qué no hacer? Abrir puertas, abrir las puertas y salir. Eso es lo que no debes de hacer. Ningún miembro de la familia. Tienen que estar bien preparados si llegan a vivir los 3 días de oscuridad, porque si abren las puertas, nuestro Señor lo ha dicho en las profecías que leí, morirán en automático, porque nadie puede ver la ira de los 3 días de oscuridad, porque esa señal no fue para ti que creíste en Cristo, sino para los no creyentes en Cristo, que van a ser todos los que van a adorar a la bestia, al anticristo. Ok, ya que lo entendiste está bien. Ahora, no mirar también por las ventanas hacia afuera. Nos ha dicho en la profecía, no sean curiosos. Nadie puede ver el castigo, es como salir de tu casa. Es lo mismo. El que no salgas pero veas a través de la cortina que vas a poner, va a hacer que mueras en ese momento por curioso. ¿Qué más no debes hacer? No hablar con nadie afuera de tu casa, solo con personas que estén dentro. ¿Y esto por qué, Eddie? ¿Por qué voy a hablar yo con personas y voy a estar orando y rezando? Hay un punto importante que mencionó, me parece que fue la beata María Taigi, o bueno, de los 3 santos, hubo alguien que mencionó esto. Habrá mártires, ¿sí? Habrá mártires en ese día. Y dice, entrarán en el reino de los cielos porque será su purgatorio. Es decir, morirán inocentemente. Aquí dice que porque morirán inocentemente. Y esto coincide con no hablar con nadie por fuera. Aquí hay que tener mucho cuidado y esto es con lo que yo sí te aconsejo si llegas a vivir los 3 días de oscuridad. Si es que llegamos, porque recuerda que todavía nos falta el aviso, nos faltan más pandemias. Eso es lo más preocupante. Por eso digo, en el próximo video te voy a mostrar qué es lo que cómo debemos estar para poder vivir tanto el aviso, sobrevivir a las pandemias y sobrevivir a los 3 días de oscuridad. Porque todavía me falta complementar más. Pero ahorita simplemente es esto. Es decir, no debes de hablar con nadie afuera. ¿Por qué? ¿Por qué yo hablaría con alguien afuera? Porque los demonios que van a estar afuera van a hacer que se aparezcan o van a fingir la voz de tus familiares ya fallecidos, ya muertos. Entonces, si van a fingir la voz de tu familiar muerto, imagínate una persona que queriendo tanto a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermana, a su tío, etcétera, escuche la voz de ese familiar en esos 3 días de oscuridad, ¿qué es lo que va a querer hacer? Pregunta. Si no has escuchado estos mensajes, lo más probable es que por tu sentimiento y por tu buena persona abras la puerta.
porque creerás que es Él, porque yo quiero suponer que te va a pedir ayuda. Ábreme, no sé. Eso ya es suposición mía, ¿eh? Ya es algo mío. Eso sí lo puedes tú creer o no. Pero tal vez haya personas que te digan, ábreme, soy tal persona, ayúdame, no sé, hasta puede entrar en desesperación y como va a fingir la voz de tu ser querido tal cual es, por el oído, puede ser que entonces perezcas inocentemente, porque entonces por tu inocencia abriste la puerta, porque lo quisiste ayudar, porque pensaste que era tu ser querido. Eso es con lo que debemos de tener cuidado para estos 3 días de oscuridad, ¿sale? Entonces, ya te lo mencioné, si se me pasa algo en el próximo video te lo haré mención, esperando esta tercera parte. Que Dios te bendiga.